Pues esta mañana yo quiero compartirte algo que es importante y es acerca de la honra. Y hoy yo creo que si algo nos hace falta como sociedad es honrar. Y la honra es simple y sencillamente darle un valor importante a algo. Cuando se habla de una deshonra es porque prácticamente esa persona, ese evento o esto, lo cual, esta familia con la cual yo estaba conviviendo y yo me siento deshonrado, ¿verdad? Es porque me siento menospreciado. Y Dios, en verdad, si algo busca de nosotros es honrarle. Y esto es lo que yo he estado sintiendo en mi corazón y que es tan importante, porque cuando nosotros obedecemos los principios de honra, entonces nosotros obtenemos las mejores bendiciones y el favor del reino de Dios. Y quiero darte un ejemplo de algo que sucedió precisamente con una persona cuando esta persona decidió dejar, hacer a un lado a Dios. Yo quisiera que me acompañes con tu Biblia al libro de Hebreos. Es un libro que escribió el apóstol Pablo. Y en el capítulo 12, versículo 15, él está hablando y dice lo siguiente. Mirad bien para que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios y para que no brote ninguna raíz de amargura que os perturbe y contamine a muchos. Que no haya ningún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no tuvo oportunidad para el arrepentimiento. Y después dice, aunque lo procuró con lágrimas. Cuando nosotros nacemos como hijos de Dios, entonces ese nacimiento, ese nuevo nacimiento, viene con un propósito. Y no con un propósito simple, porque, como ahorita lo decíamos, Dios no tiene hijos de segunda o de tercera. Dios no tiene nietos. Para Dios todos somos hijos. Y si somos hijos de Dios, esto significa que hay un propósito grande para sus hijos. Y Dios, para poder cumplir ese propósito, nos equipa con dones, nos equipa con talentos, nos equipa con cualidades, con ciertas cualidades que son únicas para poder cumplir ese propósito. Y en este sentido, el apóstol Pablo nos hace una advertencia y nos dice, mirad bien para que ninguno deje de alcanzar la gracia. Y la gracia es aquello que nos hace aceptos a Dios. Y está hablando precisamente a los creyentes, ¿sí? Muchos dicen, oye, ¿la salvación se pierde? Sí se pierde, porque Él mismo nos dice que cuidemos la salvación con temor y con temblor. La gracia se llega a perder. Aquí esto lo que nos está diciendo es que dice que ninguno dejemos de alcanzar la gracia. Es decir, que la gracia una vez que está dada, también así como vino, y escúchame bien en esto porque hay hoy en día fuentes y creencias y denominaciones que se han enfocado y giran totalmente en torno a la gracia. Y yo a lo que me baso es la Escritura. Y lo que dice la Escritura es que nosotros, así como el tema de la salvación se tiene que cuidar, también nosotros tenemos que vigilar continuamente de estar alcanzando la gracia que hoy tenemos como un favor inmerecido. Pero esa gracia la tenemos nosotros también que cuidar. ¿Qué sucedió con este hombre, con Esaú? Y esta historia nos va a dar un reflejo completo de lo que pasó aquí. En el libro de Génesis, si tú me acompañas, en el capítulo 27, vamos a estar viendo varios versículos y apoyándonos mucho en la Escritura, porque es un tema bien importante. Y yo quiero que, como siempre, todo se base
en la palabra que Él nos da. Dice así: crecieron los niños, estamos hablando de Jacob y Esaú. Dice, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era hombre tranquilo, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac, es decir, el padre de los dos, dice, y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa. Pero Rebeca, la mamá, amaba a Jacob. Guisó Jacob un potaje y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, me estoy muriendo. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Fíjense qué importante esto. Y dijo Jacob, júramelo en este día. Él se lo juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Él comió, se levantó y se fue. Y repite conmigo esta parte que es muy importante. Así menospreció Esaú su primogenitura. ¿Qué significa despreció? Simplemente dijo, esto no tiene ningún valor, y la hizo a un lado. Las bendiciones estaban siempre dadas al primogénito. Él nació con el premio de llevar esa bendición, ese favor de parte de Dios, de llevar la primogenitura. Y fíjate qué importante en esto, fíjate hasta dónde llegó. Cuando él despreció, le quitó el valor a ese regalo que Dios le había dado. Dios se siguió presentando a sus hijos como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, es decir, el padre de los dos, y después se salta a Esaú y dice, el Dios de Jacob. Su heredad fue borrada, porque él no apreció lo que Dios le había dado. Y entonces ahora podemos ver cómo Dios se presentaba a los patriarcas, a Moisés, ahí en la zarza ardiente. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Esaú, fíjense lo que sucedió después con esto. En Malaquías, nos vamos ya prácticamente hasta el último profeta del Antiguo Testamento para que veamos la historia completa, casi 1000 años después. Fíjense lo que dice Dios en el capítulo 1, versículos 2 y 3. Dice, ¿no era Esaú hermano de Jacob? Sin embargo, amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. Y convertí sus montañas en desolación y entregué su heredad a los chacales del desierto. Ahora, esta mañana es importante que sepamos que nosotros hemos sido adoptados a través de Jesús como hijos de Dios. Y como Jesús no tiene segundos ni terceros hijos, sino cada vez que tú naces, el que nace contigo también, ¿verdad? Es Jesús. Él es el primogénito entre los muertos. Entonces Jesús es primogénito en mí y yo por ende soy también primogénito. ¿Me entienden? Cuando tú no naces, no eres el tatara nieto de Dios, porque ya pasaron varias generaciones. Si no eres adoptado como primogénito, repite conmigo, soy primogénito. Cuando yo estoy consciente de mi primogenitura, significa que entonces yo tengo una bendición para mi vida, muy especial. Y esa bendición viene
precisamente con una honra. Así es que hoy, en verdad, esto me ha llevado a pensar y a replantear muchas cosas. Porque nosotros tenemos que estar conscientes de la salvación, del regalo de la salvación, del regalo de la gracia. ¿Sí? Pero también a cambio de esto, nosotros debemos honrar lo que hemos recibido de parte de Dios. ¿Cómo podemos honrar lo que recibimos de parte de Dios? Y aquí vienen varios ejemplos de esto. Fíjate que hace un par de domingos me llevaron a mí. Estaba yo en el hotel y estaba haciendo el recorrido en la mañana para ver que todo estuviera bien. Y en eso me encuentro al capitán y me dice, mire, ¿por qué no? ¿Ya subió a ver las instalaciones del hotel? No, a ver, me dice, ¿por qué no me acompaña para que vea lo que tenemos? ¿No? Y ya me empezó a dar un pequeño tour y todo esto. Y en ese momento me llevó hasta el techo del hotel, ¿no? Ahora se conoce como así un nombre muy rimbombante, el roof garden, ¿verdad? Que es otra cosa que la azotea. Bueno, entonces me lleva a la azotea. Ahí estamos en la azotea. Ya llego, qué lugar tan bonito. Me dice, mire, aquí está la alberca, aquí tenemos un lugar para hacer ejercicio. Y yo, ay, qué bien. Pero cuando yo me veo y veo lo que había del otro lado de unos cristales, se veía toda la Ciudad de México, toda la Ciudad de México. Y entonces a mí me encanta, sobre todo en estos diálogos que yo siempre tengo con mi padre, estarle preguntando, Señor, ¿y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Me parezco un niño de 5 años, de esos que van preguntando, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque yo creo que con Dios todo comienza a suceder por una razón. Y aún así esa razón todavía es más importante cuando se habla del cuerpo de Cristo, de su iglesia. Y entonces, cuando estaba yo ahí en lo alto y vi la ciudad, ¿verdad? Dios, yo sentí que puso esta palabra en mí. Me dice, mira, esto es así como el aposento alto. Y este lugar en el cual hoy ustedes están es un lugar especial, es un lugar de honra. Es un lugar que, si yo te platicara cómo pudimos llegar aquí, fue completamente sobrenatural. Porque es algo que, pues, ya estábamos tal vez ahí un poco incómodos en el otro lugar, pero finalmente, pues todavía había espacio. Aunque unos decían, ay, ya estamos medio apretados, pero bueno, yo también ya me sentí un poquito incómodo. Pero dije, Señor, esta es tu obra y tú has marcado los tiempos. Y si tú cuando en el Antiguo Testamento sonaba las trompetas, ¿verdad? Para poder recoger el tabernáculo, porque llegaba el momento en que la nube se movía o la columna de fuego, pues era el tiempo de moverse. Y Dios siempre ha sido cuidadoso en sus obras de hacer todo en los tiempos correctos. Y cuando nosotros nos movemos en los tiempos de Dios, entonces vamos bajo su cobertura, vamos habitando bajo el abrigo del Omnipotente. Llegó el tiempo y dijo, ya es momento. Y llegaron y nos buscaron. Nos dijeron, oigan, queremos que vengan a ver este lugar. Queremos que vengan al hotel y que vean el salón, vean las facilidades. Queremos que el almendro se venga aquí. Yo dije, caray, ¿en serio? Sí, vengan. Y bueno, pues nos trajeron a ver este salón. Inicialmente el salón que nos iban a dar era uno solo, ¿verdad? Con muchas restricciones. Pero Dios también puso en nuestro corazón y junto con un equipo de personas que venimos aquí oye, pues vamos, de una vez si ya estamos entrando a la tierra prometida, vamos a entrar bien. Así es que vamos a pedir en grande, ¿verdad? No, un salón, no, 2 salones, no 3 salones. ¿Por qué? Porque hay que ver siempre a futuro, ¿verdad? Y oye, pues
Todo lo que hoy vemos, entonces, fue parte de un proceso sobrenatural. No es algo que nosotros hayamos buscado. Vino porque a Dios le plació. Igual que la bendición de la primogenitura. Y eso, para mí, es algo que es totalmente para poder honrar a Dios. ¿Sí? Hoy, si yo me doy cuenta que estamos en este lugar, que es como ese aposento alto, donde podemos tener la Ciudad de México allá, y nosotros, Dios nos ha dado en este lugar un pedacito en el cual nosotros podemos comenzar a orar, a alabarlo y a derramar las bendiciones que Dios nos da. Entonces eso significa que vienen cosas importantes de parte de Dios para nosotros. Fíjense en esto. El Salmo 133, ahorita lo decíamos, dice que lo de Dios viene como un óleo, se derrama desde la cabeza y dice que llega hasta el borde de las vestiduras. Y dice que es como el rocío de Hermón que va descendiendo sobre los montes de Sión, donde se da esta armonía. Y el Señor concede bendición y vida eterna. El estar aquí es una bendición de parte de Dios. El que seas parte de este lugar y que seas miembro de esta iglesia, de esta congregación, es porque Dios nos está honrando a todos nosotros con ello. ¿Por qué? Porque aquí, si Dios te puso, si Dios te ubicó en este lugar, es porque aquí tus dones, tus talentos y todo con lo que Él te equipó, es por lo cual, ¿verdad?, tú vas a ser capacitado para poderlos llevar y que estos dones se activen cada vez más. ¿Me entiendes? Entonces, no es coincidencia que estemos en este lugar y que tú seas parte de esta obra. Es una honra el hecho de poder estar aquí y amar lo que Dios hoy está levantando. Ahora bien, cuando yo estoy aquí, en este lugar que Dios está bendiciendo, yo y mi familia somos bendecidos. Y nosotros hoy estamos gozando de un cobijo y una bendición en lo espiritual. Así es que esto me lleva también a ver también las cosas con el temor de Dios. Porque en estos momentos, cuando Dios bendice y Dios está trayendo toda esta serie de bendiciones, nosotros tenemos que observar lo que Dios está derramando. Y esto quiero compartírtelo. Uno de los principios más importantes de honra es aquel que viene en el primer libro de Efesios, que dice que el primer mandamiento con promesa es ¿cuál? Honrarás a tus padres, ¿sí o no? Estamos hablando de honrar a nuestros padres. Y dice después, y entonces tendrás larga vida. ¿Cuántos quieren tener larga vida? ¿Verdad? Cuando yo honro a mis padres, ¿sí?, lo que significa es que estoy honrando la autoridad y la casa y el hogar donde yo nací. ¿Qué significa honrar a mis padres? Es darles un valor importante. Cuando yo menosprecio, y escúchenme bien, sobre todo jóvenes, cuando yo menosprecio a mis padres, estoy despreciando la bendición que Dios tiene para mi hogar. Cuando tú estás siendo ubicado en una familia de parte de Dios, fíjate en esto, qué importante es. Cuando tú te casas, ¿sí?, ¿qué sucede? Vienes a ser parte de una sola carne con tu esposa.
Tus suegros ahora es como si fueran también tus padres. Hay muchos chistes acerca de las suegras, ¿sí o no? Muchos. Pero como ahorita nos lo dijo Alfredo, ¿verdad? Dice, hay que tener cuidado con nuestras palabras, ¿verdad? Porque ahora nosotros, cuando nosotros nos dirijamos a nuestros padres y a nuestros suegros, tenemos que tener cuidado con lo que estamos diciendo. Porque ahora ellos son parte de la misma familia. Si quiero yo tener largos años, entonces tengo que honrar a mis padres y tengo que honrar a mis suegros. Hoy en día la juventud patea prácticamente o desobedece, así tal cual, a los padres, a los abuelos. Y todo esto se comienza a perder, se comienza a extraviar. Y ya con el hecho de que nos tutiemos, ¿verdad? Significa que yo eso ya tengo un derecho de poderle faltar el respeto a mi padre. Y ya no tomo en cuenta lo que él dice. Entonces lo que hago es menospreciar esa autoridad espiritual. ¿Me entienden? Hoy, cuando nosotros dejamos de honrar a nuestros padres, es simplemente dejar de recibir una de las bendiciones más importantes de parte de Dios, porque dice, es el primer mandamiento con promesa. Y como es una promesa, ¿verdad? Yo no quiero que al paso del tiempo, como dicen los doctores, oye, de repente, ya a cierta edad, el hombre, cáncer de próstata, la mujer, cáncer de mama. Y todo eso ya lo vemos como algo común. Y yo te digo que eso es parte también de una sociedad que ha perdido la honra por los padres. Porque si la palabra de Dios dice que si yo honro tendré largos años de vida, ¿a quién le voy a creer? La palabra de Dios lo dice. Hoy yo tengo que ver si realmente estoy honrando a mis padres, estoy honrando a mis suegros. ¿Verdad que hoy como que dice, ay, esta palabra era para mí? Esta palabra es para mí. Porque cuando Jesús vino a establecer, escúchame bien en esto, cuando Jesús vino a establecer el nuevo marco y ponerlo las nuevas reglas, por llamarlo así, para nosotros movernos bajo la dimensión del Nuevo Testamento, en el nuevo pacto, Él dijo, ¿sabes qué? Toda esa ley que fue creada, fíjense cómo empezó. Dios da los 10 mandamientos, era el libro de la ley. Pero ¿sabes qué sucedió después? Llegaron los judíos, llegó el hombre y dijo, no es necesario nada más tener los 10 mandamientos. Necesitamos hacer más leyes por si vas a pecar. Y entonces, ¿sabes cuántas leyes le agregaron más a los 10 mandamientos? Le agregaron 1500 leyes más. Eso es el Talmud. Por si pecas. Fíjense, y eso es el ambiente de religiosidad que se comenzó a disipar en el Antiguo Testamento. Ahora tú dices, bueno, pero es que cuando vino Jesús estableció una nueva iglesia, ¿sí? Ahora tú fíjate cómo concuerda lo del Antiguo Testamento con ahora todos los nuevos dogmas y toda la nueva serie de reglas que el hombre sacó también en la iglesia tradicional, ¿sí o no? Y vienen dogmas de fe y vienen una serie de situaciones que empezaron a ponerle también reglas. Es decir, el principio de Dios se adulteró y comenzamos a olvidarnos de la esencia y de mandamientos tan importantes como el principio de honra. Honra a tus padres.
¿Qué pasó con todo esto? Llega Jesús y Jesús dice lo siguiente. Fíjense qué maravilla. Todo el libro de la ley se reduce a 2 mandamientos, a 2 preceptos: amar a Dios y amar al prójimo. Cuando yo me muevo en estos 2 planos, entonces todo lo que era la ley, los 1500 y todo lo que se ha inventado, hoy prácticamente se resume, se simplifica en esto. Ahora, cuando yo honro a mi prójimo, estoy honrando a Dios. Cuando yo honro las autoridades que Dios ha puesto, porque dice que no hay una sola autoridad que no haya sido puesta por Dios. Cuando yo honro a la autoridad, entonces hay un principio de bendición para mi vida. Todo comienza honrando a mis padres. Y esto es parte de mi esquema de valores. Porque si yo no fui enseñado a honrar a mis padres, óiganlo bien, padres, y si yo como hijo desprecio o menosprecio a mis padres, entonces lo que sucede es que dentro de mi escala de valores yo no puedo honrar ni a mi prójimo, ni a mi pastor, ni a ninguna otra autoridad. ¿Me entienden? Cuando nosotros honramos lo que Dios nos ha dado y los preceptos que Dios ha puesto, entonces en automático vienen las bendiciones de parte de Dios. Y esto es algo tan importante porque hay diferentes maneras de poder honrar a Dios. Fíjense lo que pasa con Jesús en el libro de Marcos, capítulo 6. Y yo quiero que veamos desde el versículo 3 esto que sucede. Es muy importante que veamos esto. Fíjense. Jesús creció. ¿En dónde creció Jesús? En Nazaret, ¿verdad? Él creció ahí. Había personas que lo conocían. Y esas personas que lo conocían, dice que llegó un día Jesús a predicar a este lugar. Y fíjense lo que sucedió. Marcos 6, versículo 3. Las personas decían esto: ¿acaso no es este el carpintero, hijo de María y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿Acaso no están sus hermanas aquí entre nosotros? Y les resultaba muy difícil de entenderlo. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, excepto en su propia tierra, entre sus parientes y en su familia. Y Jesús no pudo realizar, fíjense qué importante lo que dice aquí, ningún milagro, excepto sanar a unos pocos enfermos al imponerle manos. Yo quiero enseñarte algo importante. Cuando nosotros vemos familiar, algo que donde Dios ha depositado su honra y lo creemos algo como común y corriente, en ese momento nosotros nos perdemos de la bendición. ¿Por qué? Porque nosotros, en el momento en el cual ellos dejaron de ver a Jesús como el Hijo de Dios y lo vieron como el hijo del carpintero, para ellos fue el hijo del carpintero. Y a pesar de que estaba investido con todo el poder de Dios, para ellos siguió siendo el hijo del carpintero. Y estamos hablando de Jesús. ¡Ojo! Dice aquí que Jesús no pudo, porque no lo honraron. Oye, es que a mí no me gusta esta casa porque a mí no me gusta el almendro porque pues las prédicas, mira. No, mejor vamos a oír a este pastor que está aquí, da unas pláticas buenísimas. Y voy a estar y pues vengo y voy, falto y me regreso. Total, bueno, pero a veces ya están un poquito más, oye, pero ya están en un nuevo salón. No, entonces ahora sí vamos a ir un poquito más seguido. Pero ¿sabes qué? Las pláticas que oigo acá de este otro hombre, yo no me las pierdo, esas son buenas.
La alabanza, uy, no, tendrías que escuchar a Jesus Culture o a Hillsong. ¿Me entiendes? Y dejamos de honrar y de amar la casa. Y por eso yo les estaba compartiendo esta historia, donde si Dios tiene cuidado por la obra que Él está levantando, porque todo lo que Él levanta, Él lo respalda. Toda persona que Él llama, Él lo respalda. Esto no es por títulos, esto es por un llamado. Y esto es porque es parte de una obra. Y si Dios te puso aquí, es porque es el mejor lugar para tu vida, para poder crecer y desarrollarte. ¿Tenemos muchos defectos? Sí. ¿Hay muchas cosas que mejorar? Sí. ¿Necesitamos muchos servidores? Sí. Nadie dice amén, ¿verdad? Porque es bueno llegar. Ay, está tan frío el aire, está tan caro el estacionamiento que yo mejor, para que no me pase de los 24 pesos, yo llego un poquito después, no me vaya yo a pasar. ¿Verdad? Y yo comienzo a patear, a menospreciar lo que Dios está depositando en esta obra, en esta casa, en este lugar, porque a Él así le ha placido. Y yo no soy nadie para cuestionarlo. Cuando Dios levanta una obra, Dios levanta también un manto sacerdotal, con una autoridad. Y créanme que cuando yo estoy aquí al frente, yo vengo con temor, con todo el temor de parte de Dios. Porque yo, Humberto, no soy nadie. Pero el manto que Dios ha puesto sobre nosotros, como padres de esta casa, es un manto espiritual y es un manto pastoral. No por mí, yo no valgo nada, pero a Dios así le plació. Y este es un lugar de honra y yo lo voy a honrar. Yo recuerdo hace algunos años cuando mis pastores me invitaban a su casa o nosotros los invitábamos a nuestra casa. Yo esperaba ese día, ese momento, como algo, wow. Dije, ya van a llegar, ya se acerca el día. Y lo recibíamos, bueno, la mejor vajilla, los mejores, porque queríamos en verdad honrarlos como autoridad espiritual. ¿Me entienden? Y esa honra para mí fue tan importante, porque eso me permitió tener bendiciones para mi vida. Y los vi con tanto amor y con tanto respeto. Y en el momento en que venían temas donde ellos oraban, créanme que yo recibía de todo. Porque la unción que estaba puesta en ellos, yo la quería. Yo amaba eso. Yo decía, yo quiero verlo. ¿Me entienden? En el momento en que nosotros hacemos familiar esto y quitamos la honra, en ese momento, ¿verdad? Yo voy a dejar también de recibir. Así igual lo que sucedió con Jesús fue exactamente lo mismo, porque es obra de Dios, porque es manto que desciende de parte de Dios. Y ese aceite, ese óleo desciende. Esta es una casa que tenemos que amar con todo nuestro corazón. Y ahora déjenme pasar a otro punto que también yo creo que es importante y viene en el libro de Proverbios 3, versículos del 9 al 10. Y dice lo siguiente: honra a Dios con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Fíjense qué importante esto. Cuando yo estoy dispuesto a bendecir a Dios con todo lo que me ha dado, incluyendo mis bienes, entonces la bendición va a llegar a todo lo que Él me ha dado. Déjame explicarte esto. Cuando yo pongo y le entrego a Dios, a mi familia, ¿qué sucede?
Dios se ocupa de mi familia. Cuando yo llego y le entrego mi trabajo, Dios comienza a operar de forma sobrenatural en mi trabajo. Y de repente empiezan a suceder cosas sobrenaturales. Cuando yo le entrego a Dios mis finanzas, es exactamente lo mismo. Y entonces aquí habla acerca de los primeros frutos y habla también acerca de las cosechas. ¿Sí? Esto es algo que es tan importante porque en todo esto, en todo lo que hacemos, yo tengo en verdad una pasión para poder extender el reino de Dios. Cuando llega el reino de Dios, ¿se acuerdan de ese llamado que tuvo Pedro? Donde Jesús llega y le dice, oye, vamos de pesca. Es que no he pescado nada. Vamos de pesca. Bueno, te voy a hacer caso. Ahí van. Tiran las redes. Señor, yo conozco este lugar. Aquí no hay peces. Y él dice, no, tira las redes. Aquí está. ¿Cómo llegó Pedro? ¿Verdad? Dice que sus redes, cuando las tira, las saca, iban con una pesca abundante, milagrosa. Iba con esas redes. Dice que tuvieron que llegar otras embarcaciones a ayudarle. Y a partir de ese momento, Pedro le entregó toda su vida. Pero cuando nosotros somos bendecidos por Dios, y yo pesco 10 pescados, y no estoy dispuesto a entregarle uno a cambio de 9 que me dio, porque estaba pescando yo normalmente a lo mejor 3 al día, pero yo voy y de repente pesco 10. ¿Por qué? Porque le dije, Señor, ahora yo quiero entregarte mi vida y quiero moverme bajo tus preceptos y quiero honrarte como dice tu palabra. Y entonces ahora ya pesqué 10, pero yo sé que uno es tuyo. Ese uno no es mío. Ese es el principio del diezmo. Cuando yo soy fiel en uno, la siguiente vez que vaya yo a pescar, voy a pescar 50. ¿Por qué? Porque el que siembra escasamente, cosecha escasamente. Pero el que siembra en abundancia, cosecha abundantemente. Entonces yo llego con 50 y digo, aquí están 5. Ese es mi diezmo. Y de repente esos 50 se convierten en 100. Oye, pero es que 10 pescados son muchos. ¿Cómo le voy a dar 10 pescados? Y entonces Jesús es como si nos dijera, oye, ¿no te acuerdas cuando pescabas nada más 3? Y ahorita tienes 90, pero se te hace mucho. ¿Me entienden? Este es un precepto del cual no habíamos hablado, pero Dios me puso que ya era el tiempo de hablar acerca de esto y que es importante. No tenemos que evadir los principios de honra del reino. Oye, es que Dios es un Dios de amor. Sí, es un Dios de amor, pero también en ese amor, cuando nosotros somos fieles en lo poco, este lugar no se va a quedar así. Es para bendecir a muchos otros y para extender su reino a tantos que hoy lo necesitan. Estas semanas, ¿verdad? Que hemos tratado hace poco iniciamos una fundación, ¿verdad? Con mi esposa y algunas otras personas para poder impulsar a niños con capacidades diferentes. Y es una bendición tan grande poder dar, porque hemos recibido nosotros de parte de Dios con mucho esfuerzo, con lamentos, con lloros, todo lo que hemos aprendido. Pero si yo me lo quedo para mí, qué bien hace para los demás, para esas madres que hoy están teniendo un primer hijo con síndrome Down, con autismo, con capacidades diferentes. Si yo me quedo con todo ese know-how, como dicen los americanos, con todo ese conocimiento y me lo guardo porque digo, no, yo voy a llevar esta carga solo. Y no, a mí, yo, y pobre de mí, y me hago la víctima,
¿verdad? Yo mismo me voy a privar de la bendición. Pero cuando yo tomo eso y digo, oye, todo lo que yo pasé, todos los doctores, todas las terapistas, todo lo que a mí me funcionó, yo te lo quiero compartir. Y lo quiero hacer abundantemente, generosamente. Es el principio del dar. Yo me alineo con Dios. Pero cuando empezamos a encontrar excusas y pretextos de por qué no dar, entonces eso me hace a mí un tacaño, un avaro. Y en esa área que Dios yo no le entregué, Dios no me va a bendecir. Y de repente hay historias terribles. Y cuando yo oigo historias terribles en lo económico es, oye, ¿has sido fiel en tus diezmos, en tus ofrendas? No. Ya ves, ahí están las consecuencias. Y ojo, no estoy diciendo que esto sea así como en Las Vegas donde tú depositas y traes la lotería. No. Pero ¿sabes qué? Dios es Dios de justicia. Jesús es justo. Y cuando yo obro justamente en base a sus preceptos, entonces yo justamente puedo ir con Él y decirle, Padre, he sido fiel. He sido fiel. Y en esa área yo nunca te he dejado de creer a ti. Hace algunos años vendí mi casa, vendimos nuestra casa allá en Monterrey y había ganado 3 veces el valor original. La remodelamos, pero eran tiempos en que, wow, 3 veces el valor original de la casa. Y en ese momento recibimos el pago. Oye, una cosa era el dar el diezmo de mi sueldo, pero dar el diezmo de una propiedad, ahí, ¿por qué? Porque nosotros son áreas donde... Pero ¿sabes qué? En ese momento dije, yo no voy a dar un lugar, un espacio para que el maligno venga a robarme las bendiciones que yo tengo. Porque yo quiero prosperar y prosperar y prosperar conforme lo dice su palabra. Porque aquí habla de que mis graneros estarán abundantes. Y yo sabía que en ese entonces mi iglesia, ¿verdad? Más que nunca necesitaba. Estaban haciendo una obra de expansión. Y dije, mi iglesia lo necesita. Y cuando yo di eso, me dieron por equivocación el saldo que había en la cuenta. Y hagan de cuenta que esto, el monto que se dio, se multiplicó el balance de la cuenta, el saldo de la cuenta, como por 50 veces. Se depositó ahí y fíjense, esa iglesia hoy es una iglesia donde ha crecido y han venido tantas gentes y tienen tantos testimonios y hay una alabanza hermosa. Y yo en ese momento dije, Señor, hoy que la voy a ver allá a Monterrey, digo, gracias Señor, no por mí, sino por el granito que yo pude contribuir, porque hice lo correcto delante de mi Dios. ¿Me entiendes? No tenemos nosotros que estar escondiéndonos o acaparando nosotros todo lo que Dios nos ha dado. Tenemos que ser fieles, porque esa pesca de los peces abundantes está enfrente de nosotros. Y Dios, si algo quiere, es bendecirnos abundantemente. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Muy pocos. ¿Lo crees? Eso. Así es que si hoy tú tienes a veces o estás teniendo o batallando por esa parte donde no te alcanza, porque no tienes lo suficiente, porque es que vienen ya gastos mayores y no sé cómo le voy a hacer, entonces nosotros tenemos que recapacitar si nosotros realmente estamos confiando en Dios y estamos obrando conforme a sus preceptos. Y yo lo que te puedo decir es que no hay mejor forma, no hay manera
más hermosa para poder servir a Dios que a través de poder cumplir todo lo que está en este libro. Todo. Porque la palabra de Dios es o todo verdad o todo mentira. Cuando yo dudo esto y digo, no, esto no quise decir eso, oye, pero te lo dice de 10 formas diferentes, en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, no, eso no. Entonces yo solo privo esa bendición para mi vida. Este lugar es misericordia, es porque Dios nos está honrando. Y Dios quiere que todos seamos parte de algo que Dios está levantando. Y cuando nosotros honramos lo que Dios nos ha entregado, lo que Dios nos ha puesto, entonces seremos sumamente bendecidos. Cuando yo nada más vengo a recibir y no estoy dispuesto a dar absolutamente ni de mi tiempo, ni una sonrisa, ni un abrazo, ni de los recursos que Dios me ha dado, entonces yo mismo me voy a privar de poder ver la pesca milagrosa. Y toda esa inquietud que hoy tengo en mi mente de no poder dormir, esas preocupaciones de que ya no me alcanza, ¿verdad? Cuando yo lo hago conforme a su palabra, yo tengo entonces también para decirle, Padre, aquí está tu palabra, lo dice. Hoy necesito que suplas esta necesidad o estos gastos que se vienen a futuro. Pero cuando yo no he cumplido mi parte en el pacto, entonces Dios pues dice, oye, es igual que yo no, ¿me entiendes? Termino con esto. Deuteronomio 8:6 dice, así que cumple con los mandamientos del Señor tu Dios y ve por sus caminos y témele. El Señor tu Dios te introduce a una buena tierra. Es una tierra de arroyos y aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes. Es tierra de trigo, de cebada, de vides, higueras y granados. Es tierra de olivos, de aceite y de miel. Es tierra donde nunca comerás el pan con escasez, ni nada en ella te faltará. Es tierra cuyas piedras son de hierro y de cuyos montes extraerás cobre, y comerás y quedarás satisfecho y bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que a ti te ha dado. Hay una oración que se llama la oración de Jabes. No sé si la han escuchado algunos. Y dice, Padre, si tan solo ensanchares mi territorio y me librares de la mano del maligno. Y dice abajo, es una de las oraciones más cortas, dice, y Dios le concedió a Jabes lo que pidió. Fíjate en esto. La tierra de Dios en ese entonces ya había sido repartida, completamente repartida. Pero Jabes dice, ensancha mi territorio. Y como fue repartida, a los que se las repartió, pues ni modo que, oye, Dios no iba a sacar más tierra, sino de la que ya estaba repartida. Tuvo entonces, para que ese milagro de ensanchar su tierra se cumpliera, tuvo que sustraerle a otros la tierra para dársela a Jabes. Y es el mismo principio que viene en la parábola de los talentos. ¿Me entiendes? Porque son los recursos de Dios. Cuando yo tengo un recurso que Dios me ha dado y lo pone en mis manos y yo lo uso y lo multiplico, Dios me bendice con mucho más. Pero dice que al que no hizo lo correcto, el que tuvo miedo, el siervo que tuvo miedo, el que enterró el talento, ahí lo puso abajito, el que no pudo multiplicar lo que Dios le había dado,
entonces dice que le quitó ese talento y se lo dio y lo repartió a aquellos que habían cumplido y habían hecho que esos talentos se hubieran multiplicado. Y es el mismo principio. Cuando yo no estoy siendo fiel en estos preceptos que vienen en este libro, porque mi mente está pensando y está diciendo y elaborando cosas, ¿verdad?, para no hacerlo, entonces lo que sucede es que la tierra que yo tengo, esa tierra, de ahí va a tomar Dios para poder también bendecir a otros. Y así como dice la palabra que las riquezas de los impíos, de los no creyentes, vendrán a los creyentes, también cuando yo no sigo estos preceptos, las riquezas de los creyentes, entre comillas, pasarán a los que son fieles creyentes. ¿Me entienden? El hecho, yo creo, yo estoy seguro en esto, de que hoy estemos en este lugar, es porque Dios está derramando cosas maravillosas y quiere derramar todavía mucho más sobre cada uno de nosotros. Y cuando vengan personas por primera vez, así como hay este amor, uno de los anhelos que tengo en mi corazón es que esta iglesia, el Almendro, sea conocida como una iglesia generosa, que se goza en dar gozo, en dar sonrisas, en dar, porque eso significa que hemos roto con la avaricia que hoy inunda la sociedad y que el rey y el Dios de este mundo, que es el Dios de las riquezas, ¿verdad?, no opera ni rige nuestras vidas, porque el espíritu de pobreza y avaricia se rompe con el espíritu contrario, que es el espíritu de generosidad. Dios ama a los que somos dadores alegres, y el Almendro es una iglesia dadora, es una iglesia generosa, es una iglesia de servidores, es una iglesia que realmente ama la presencia de Dios. Y si queremos mucho más de Dios en este lugar, créanme que tenemos que ser fieles en lo poco. Y por eso esta palabra, no nos robemos a nosotros la honra que Dios está depositando en este lugar, y honrémoslo a Él, honrando a nuestro prójimo, honrando a Dios, honrando su obra y honrando el manto sacerdotal que Dios ha puesto sobre todos los que hoy estamos sirviendo en esta casa. ¿Lo crees? Cuando tú lo honras, no va a haber ningún imposible para lo que Dios va a hacer a través de cada uno de nosotros, porque Dios no opera con personas en lo individual, sino a Dios le gusta trabajar en equipo. Somos su iglesia, somos su cuerpo, y Jesús es nuestra cabeza. Y hoy sobre la cabeza de Jesús ha depositado aquí un manto de gozo, un manto de paz, un manto de amor, un manto de prosperidad, pero también necesitamos el manto de generosidad. ¿Lo crees? Esto que ves aquí es una muestra de las maravillas y todo lo que viene de parte de Dios si sabemos ser fieles en lo poco. Bien, buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor. ¿Me entienden? No nos engañemos más. Seamos de veras honrados, honestos, íntegros con Dios, porque Dios no puede ser engañado.